qué bueno que el kiosco haya vuelto, y haya vuelto más kiosco y más veraz. Ajá, kiosco veraz, compadre. No me digas más, este canto venía andando, sí, soy de la ciudad, este canto venía del campo, elegante. No me digas más. Noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos al kiosco Veraz. Voy a empezar por explicar por qué cargo más medalla que un mariscal de campo ruso. En primer lugar, esta es la condecoración Félix El Musa, de la cual voy a hablar con el embajador de Cuba en breves momentos. Y lo que tengo aquí es un pin, ¿es que se llama esto? De la conspiración. Esto es el pin de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Esa asamblea, pues estuvimos allí, para ver si tengo aquí el carnet todavía, aquí lo tengo. Este es el carnet, por aquí lo podemos ver. Esa es la Asamblea Nacional Constituyente, esta es la credencial de 1999. Y la acredita así, aquí lo tienen. Su portador es este servidor. Por la cámara no se ve muy bien, aunque la foto sí se ve bien porque ahí tengo 18 años menos. Uno cuando tiene 18 años menos, pues tiene que verse un poquito mejor. Porque el tiempo y otras cosas en la vida van haciendo estragos. Bueno, de la Asamblea Nacional Constituyente, y como la Mesa de la Unidad fue a la Fiscalía a denunciar penalmente a todos los que se inscribieron y están postulados para la Asamblea Nacional Constituyente, denuncian a los que conforman la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente como conspiradores. Yo no sé en qué artículos del Código Penal se están basando, pero nos acusan de conspiración. Es decir, es una conspiración que se hace llamando a una elección. Es una cosa increíble, ¿no? Una conspiración que convoca al pueblo a una elección, pero bueno, los abogados, esas lumbreras que tiene la Mesa de la Unidad, se le ocurren cada cosa. Entre esos conspiradores yo estoy 2 veces. Una porque estoy postulado por el municipio Simón Rodríguez de Anzoátegui, el Tigre. Y otra porque formo parte de la Comisión Presidencial Constituyente, donde cuando el presidente Nicolás Maduro me convocó para incorporarme allí, no me dijo que yo me iba a meter en una conspiración, y ahora yo estoy metido en este lío. Bueno, ya veremos cómo seguimos en una conspiración constituyente, una conspiración que convoca el poder originario del pueblo. Esta semana estuvimos primero el día miércoles en Ferrominera con los trabajadores del hierro, donde se forja diariamente no solo el acero, sino también esa clase de trabajadores de la zona del hierro, de Guayana, de la Guayana profunda, allí entre el Orinoco y el Caroní, los 2 grandes ríos. Estuvimos llevando el mensaje constituyente a los trabajadores de Ferrominera y de las demás empresas básicas que nos acompañaron en ese momento. Quiero darle las gracias al ingeniero Suárez Chourio y a todo su equipo por la atención que nos brindaron. Allá nos recibieron con una réplica del kiosco Veraz. Y bueno, esa réplica vamos a ver cómo la traemos para acá, porque esto ya está, voy a decir a las productoras que está como que se me puede caer encima en cualquier momento. Y por supuesto también luego estuvimos el jueves en la ciudad del Tigre. Allí fue para rendirle un homenaje a la familia del defensor del pueblo Tarek William Saá, que fue asediada, amenazaron con quemar su casa por los violentos de la oposición. Bueno, la calle Guevara llenó de gente. Esa calle solamente se había llenado cuando Tarek fue candidato a la gobernación o cuando Chávez dio un mitin por allí, pero esta vez también en pleno mediodía, con ese calor sabroso de la mesa de Guanipa, ese sol de los venados de Guanipa, allí hicimos un homenaje a Tarek William Saá.
Luego, el día siguiente, el viernes, estuvimos en Barcelona. Allí se hizo una sesión solemne del Consejo Legislativo con su presidente Julio Millán y todos los diputados regionales del estado Anzoátegui, con la presencia de los consejos, los 21 consejos municipales, o los 20, porque los de Lechería no estuvieron porque ellos son parte de la violencia, justamente que fueron a quemar la casa de Terry William Saab. 20 consejos municipales del estado Anzoátegui presentes en la Casa Fuerte de Barcelona. Y, por supuesto, el orador de orden fue Tarek William Saab, quien la semana que viene va a estar aquí con nosotros en el kiosco Verás. Y intervinieron allí, en ese homenaje, pues el presidente del Consejo Legislativo, Julio Millán, estuvo la presencia del alcalde de la Ciudad del Tigre, y de todos los alcaldes, pero digo la Ciudad del Tigre, Jesús Figuera, porque fue allá el escenario, no solo donde nació Tarek, sino donde le fueron a quemar la casa a sus padres, a su mamá y a sus hermanas que viven allí. Hicieron uso de la palabra el actual gobernador Nelson Moreno, el exgobernador Aristóbulo Isturi, el constituyente Elman Escarrá y mi persona. Eso fue el homenaje. Desde Barcelona yo me vine por carretera hacia Caracas para estar aquí en el kiosco Verás. Había un trancazo en Caracas, pero había otro en Río Chico y en todos estos pueblos de la zona de Barlovento. Pero este era un trancazo que me provocó quedarme allí participando de esa tranca. Estaban trancadas las calles para bailar los tambores de San Juan Bautista. Aquello era tambor, fulía, urbata, mina y cadera. Una fiesta popular, una fiesta por la paz, por la alegría y por el amor. Allá no había quemadera de nada. Allá era paz y alegría, que es la alegría de esos pueblos ancestrales que le rinden todos los años de los tiempos coloniales tributo a San Juan Bautista. Bueno, en medio de todo esto llegamos aquí a Caracas y nos conseguimos con la tranca. Si ustedes ven los periódicos de hoy, se van a conseguir que la oposición marchó hacia la Carlota. Y estos periódicos de la derecha, el Nacional y todos esos portales y los canales de televisión, dicen marcharon en paz. No marcharon nada en paz. Llegaron a la Carlota. Y al final de la marcha, porque la cabra tira para el monte, pues derribaron nuevamente las cercas de la base militar Francisco de Miranda. Y allí ingresaron más de 100 muchachos. Y eso es sumamente peligroso. Cuando estos dirigentes de la Mesa de la Unidad envían a esos muchachos a atacar bases militares, son unos cobardes. Porque eso es sumamente peligroso, que usted ataque, a pesar de que Venezuela es el único lugar del mundo donde se permite eso, donde no hay después sanciones de ningún tipo, y que tú derribes la cerca de una instalación militar e ingreses a la misma a tirar bomba molotov, eso es peligroso. Posteriormente, la Mesa de la Unidad sacó un comunicado condenando los hechos violentos. Algunos dicen que esos encapuchados eran infiltrados, pero resulta que esos encapuchados llegaron con ellos. No solamente eso, se los vamos a mostrar ya en un video. Un cura los bendijo antes de que entraran a romper la base de la Carlota. O sea que la Mesa de la Unidad, después que lo llamó libertadores, a esos encapuchados, que se están quemando entre ellos mismos, los llama ahora infiltrados. Este bautizo, esta bendición a los curas ha sido realmente algo de la irresponsabilidad de la iglesia. Varios muchachos han caído por utilizar la violencia, se han quemado ellos mismos ante la irresponsabilidad de estos curas. Vamos a ver primero, estas bendiciones empezaron con el arzobispo de Barquisimeto, quien bendijo utilizando la imagen de la Divina Pastora, convocó a no a una procesión, a una marcha política con la Divina Pastora y bendijo a los violentos. Vamos a ver allí al cardenal de Barquisimeto. Producciones Cristianas, Kiosco Verás, presenta Perdónalos, Divina Pastora, de Arle Herrera.
La jerarquía católica bendijo a Mussolini y los crímenes del fascismo en Italia. La jerarquía católica bendijo a Adolfo Hitler y al nazismo en Alemania, a sus campos de concentración y hornos crematorios. La jerarquía católica, sobre un pedestal de cadáveres, bendijo a Francisco Franco y a su falange en la España que fusiló a Federico García Lorca. La jerarquía católica bendijo al tirano Pinochet en Chile. Tibios todavía los cuerpos inertes del presidente Allende y de Víctor Jara. Y más tarde, ¡ay Chile!, de Pablo Neruda. La jerarquía católica, abusando de la divina pastora por intermedio del arzobispo López Castillo, bendijo a las guarimbas del terror, la quema de seres vivos y los crímenes del odio en Barquisimeto. El creyente cristiano, pueblo guaro, clamó a los cielos: tú los perdonarás, divina pastora, pero el pueblo de Lara y Venezuela no lo hará, porque ellos sí saben lo que hacen. Producciones Cristianas Kiosco Veraz presentó Perdónalos, divina pastora. Guión de Arle Herrera. Allí tienen ustedes, pues, es la jerarquía de la Iglesia Católica echándole, entre comillas, bendición, pero no tienen capacidad. Cuando tú estás endemoniado, no tienes capacidad de bendecir a nadie. Ocurrió también este viernes en esa supuesta marcha pacífica sobre la Carlota, y un cura, antes de que derribaran la cerca, bendijo a los encapuchados. Allí había algunos diputados. Allí tienen la bendición de la violencia por parte de un cura de la Iglesia Católica. Como que bien va. No crucen la frontera, no corran el riesgo de que nos asesinen. Toda esa rabia que tiene adentro, todo ese sentimiento que tiene ahí, se transformen en breves momentos de oración, porque donde los ojos más oran. Bueno, allí pudieron ustedes ver la bendición, entre comillas, de estos jóvenes encapuchados, luego del famoso trancazo del viernes. Se fueron a la base militar de la Carlota, derribaron la cerca, entraron y, por supuesto, lanzaron bomba molotov con la bendición de este cura. Bueno, sabe lo que hace. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos al Kiosco Veraz con el embajador Rogelio Polanco de Cuba. Tu amor es un periódico de ayer, será por
Seguimos en el kiosco Veraz y quería continuar con algunos titulares. Aquí tienen ustedes última página de últimas noticias. Base aérea La Carlota. Esto fue, los otros periódicos dicen que hubo una marcha pacífica. Decenas de manifestantes derribaron ayer la cerca, arrojaron bombas Molotov, explosivos con morteros y se introdujeron en la instalación militar. Se metieron. Aquí tienen ustedes a los famosos encapuchados que un cura bendijo. Aquí tienen un mortero que lo tienen aquí. Morteros, bomba Molotov y todo consta contra una instalación militar en una supuesta dictadura que no les hizo nada. Entraron y así mismo salieron. Y aquí el titular, que es la noticia de hoy, la bomba, el tubazo. Ayer en el desfile en el acto con motivo de la batalla de Carabobo, 24 de junio y Día del Ejército, nuestras felicitaciones. El presidente denunciaba pues a un militar que trabajaba para la CIA, pero el presidente no dio nombre. Últimas Noticias publica hoy un documento y con este titular, Rodríguez Torres, 2 puntos, fuente protegida de los gringos. Presidente Maduro dijo que desmontaron un plan golpista esta semana. El oficial les pasaba, dice la información, a Estados Unidos a cambio de que le perdonaran delitos menores. La azonada develada por la inteligencia venezolana incluía a la OEA, pronunciamiento de militares activos y protestas en el este. Todo eso que ocurrió en La Carlota, allí no había nada inocente, ni siquiera la bendición del cura. Todo eso se concatenaba con, es así, una gran conspiración. Llegaran al país a prestar ayuda humanitaria. Aquí tienen ustedes la información del día de hoy, primera página del diario Últimas Noticias. Y les quiero decir que el aló presidente que viene después de este programa se realizó el 27 de junio en la ciudad del Tigre. Bueno, el Tigre iba a estar allí Hugo Chávez en la ciudad del Tigre, donde la familia de Teresa William Sá fue acosada en la calle Guevara Roja del casco viejo del Tigre. Su padre fue fundador de la ciudad, uno de los pioneros. Y hoy, pues, un grupo de violentos esta semana fue a tratar de quemar la casa donde estaba la mamá, Alia, de Tarek Williams. Aquí tenemos con nosotros a el señor embajador de la República de Cuba, hermana República de Cuba, Rogelio Polanco. Bienvenido, Rogelio, al kiosco Veraz. Gracias, Herle. Un gusto estar aquí en tu programa, tan visto y tan seguido. Estamos entre colegas. Así es. Y yo quería aprovechar la oportunidad porque esta orden, que es la más alta condecoración, la orden Félix el Musa, que otorga Cuba a los periodistas nacionales como a los periodistas extranjeros de América Latina que se destacan por su trayectoria. Yo la recibí de mano del embajador y es otorgada por la Unión de Periodistas de Cuba. Esta es una condecoración creada por el Consejo de Estado, pero la concede la Unión de Periodistas de Cuba. Muchas gracias, embajador. Bueno, muy merecido, Early. Yo creo que tu trayectoria reconocida por el pueblo venezolano y por los pueblos latinoamericanos, eres merecedor de esta orden que lleva el nombre de un mártir cubano, Félix el Musa, asesinado por las tropas batistianas, expedicionario del yate Granma, y que como periodista se enroló en la expedición del Granma, y por tanto los periodistas cubanos hacen honor con esta medalla a ese mártir de la Revolución Cubana. Él venía en ese yate donde venía Fidel, el Che. Así es, 82 expedicionarios en un yate al que solo le cabían 12. Fue una de las grandes obras de la Revolución Cubana para llegar al triunfo definitivo. Sí, señor, increíble. Y ahí venía Félix el Musa, pues tremendo honor. Recibí esta condecoración junto con 2 grandes periodistas venezolanos. El profesor Eleazar Díaz Rangel, en estos momentos un poco quebrantado de salud, le deseamos pronta mejoría, y José Vicente Rangel. Pero bueno, el tiempo en televisión, voy a decir un lugar común, es diamante. Y el embajador también es periodista.
tiene experiencia de muchos años en un programa creado por Fidel Castro, Mesa Redonda, de la televisión cubana, un programa de análisis, de entrevistas, donde, bueno, estuvo usted allí batallando. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? 9 años. Ese programa se creó en el año 99, cuando la mafia terrorista de Miami secuestró a un niño cubano, Elian González. Recordamos aquella batalla extraordinaria que el pueblo cubano y los pueblos del mundo dieron y que lograron finalmente rescatar al niño de aquellas personas que lo habían secuestrado. Y Fidel, siempre como un gran comunicador y un gran estadista, creó aquel programa para explicar al pueblo cubano argumentos de aquella batalla. Y allí fueron desde periodistas, psicólogos, especialistas de diversos tipos, porque Fidel decía que en qué tiempo se podía cambiar la mente de un niño. Por tanto, la batalla tenía que ser rápida, intensa, para poder lograr que la opinión pública de Cuba y del mundo se concientizara la necesidad de que el niño regresara al seno de su familia y de su patria. Y lo logramos. Perfecto. Y luego Rogelio estuvo al frente como director del periódico Juventud Rebelde. 12 años como director del periódico Juventud Rebelde. Un diario. Un diario. Sí. Fue fundado en el año 65 también por Fidel, es el segundo diario de mayor tirada después de del Cuba, Granma. después del periódico Granma. Y en el periodo inicial en que estuve como director se había convertido en semanario, pero después inmediatamente siguió como diario. Sabemos que un diario es algo intenso, tú lo conoces porque también publicas diariamente en tu columna en los periódicos venezolanos, así que es una experiencia extraordinaria y que me ha servido mucho en la vida, también en el trabajo político y diplomático. No, por supuesto, el periodismo es una escuela, lo decía por cierto, una escuela de vida. Esa frase es de Alejo Carpentier. Que vivió 14 años en Venezuela 14 y escribió años. algunas de sus más importantes obras aquí, inspirado en el Orinoco. Los Pasos Perdidos. Los Pasos Perdidos, gran obra es de la literatura universal. Un monumento de la literatura universal, tiene toda la razón. Y además tenía una columna en el Nacional, cuando era el Nacional, titulada Letra y Solfa. Letra y Solfa. Recientemente ya le sacamos aquí, con ayuda de las editoriales venezolanas, una compilación de esas columnas emblemáticas de Carpentier que hablan de lo humano y lo divino. Así es, como no, realmente, además Alejo Carpentier es uno de los últimos eruditos, pues, de una cultura desbordante. Yo tuve el privilegio de conocerlo y de haber sido su alumno. El profesor Alexis Márquez Rodríguez, que aquí en Venezuela y quizás en América Latina es uno de los grandes estudiosos de la obra, y que en paz descanse Alexis Márquez, él abrió un seminario en la Escuela de Comunicación Social titulado La obra de Alejo Carpentier. Yo me inscribí, yo era estudiante, me inscribí en ese seminario y el profesor Alexis Márquez invitó a Alejo Carpentier a que nos viniera a dar una charla y se quedó una semana y tuvimos una semana todos los días oyendo la clase con Alejo Carpentier. Realmente eso impresionante. Fue una experiencia extraordinaria discutiendo sobre la obra de un autor con el autor allí y con un monstruo de la literatura latinoamericana y la literatura universal. Entonces ha sido un momento muy agradable de tener ese contacto pues con... Por cierto que salió hace poco en Cuba una obra que recoge el diario de Alejo Carpentier durante sus años en Venezuela. Oye, qué interesante. El diario venezolano de Carpentier. Ojalá que podamos en algún momento también publicarlo acá en Venezuela. Qué interesante, ¿no? Él trabajó inclusive aquí, no solamente como columnista, sino también hasta en la publicidad. Fue promotor cultural. Sí, hizo de todo en su prolífica vida, realmente, a don Alejo Carpentier. Así es. Nosotros aquí en Venezuela lo queremos mucho. Como escritor, como novelista, como periodista. También escribía todos los días su columna, eso es increíble. Bueno, Rogelio, pero además de todas estas cuestiones vamos a entrar en las aguas tormentosas de la política. Con el presidente Obama, Cuba, pues se habían tendido algunos puentes, se habían hecho algunas aperturas, aunque el bloqueo seguía allí, pero llegó el señor Donald Trump y echa todo esto para atrás, hace una reunión
en Miami el lobby que funciona allá se impuso. ¿Cómo recibe Cuba esta realmente arremetida de la nueva administración de los Estados Unidos? Bueno, la recibimos sorprendidos por el hecho de que se haya ido en contra de lo que es algo natural. La mayoría de la sociedad de Estados Unidos, de la comunidad de cubanos que residen en ese país, están a favor de un proceso de normalización de las relaciones entre los dos países y del levantamiento del bloqueo. Hay encuestas recientes, Arle, que plantean, en el caso del levantamiento del bloqueo, el 73% de la sociedad estadounidense está a favor de su levantamiento. Y el 63% de los cubanos que residen en Estados Unidos están igualmente a favor. Y el 62% de los republicanos. Y en el caso de la normalización es todavía mayor el porcentaje de estas encuestas. 75% de los norteamericanos a favor de la normalización de las relaciones, el 69% de los cubanos y el 62% de los republicanos. O sea, lo que ha hecho Trump es ir contra natura, ir contra una tendencia histórica que busca la relación normal entre nuestros dos países. Con Obama, como bien tú decías, se había logrado un proceso en el cual, con una directiva de política hacia Cuba, se había reconocido la existencia de Cuba como nación independiente, soberana. No quería decir que estas directivas no fueran profundamente injerencistas y que tuvieran como intención socavar al Estado cubano y la sociedad cubana, que ha sido la intención histórica del imperialismo. Sin embargo, reconocía de igual a igual al gobierno cubano. Esto ahora se echa atrás con la decisión del presidente Trump. El presidente Trump en su discurso le pone una serie de condiciones a Cuba. Bueno, históricamente 10 administraciones yanquis han intentado imponer condiciones a Cuba. Cuba no negocia bajo presión. O sea, no es posible para un Estado soberano, independiente, una nación que ha luchado por su independencia durante un siglo y medio, que se le pretenda imponer condiciones de ningún tipo. Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre cualquier tema en la relación con Estados Unidos, temas pendientes, temas bilaterales, y durante los años, después de la firma de los acuerdos entre Cuba y Estados Unidos con la administración Obama, se lograron avances limitados en algunos temas, pero fueron una demostración de que era posible coexistir, convivir de manera respetuosa entre los dos gobiernos, entre los dos países. Y Cuba, incluso después de estas decisiones del presidente Trump, reiteró en voz de nuestro canciller y de nuestro gobierno la disposición a seguir conversando de manera respetuosa. Lo que no vamos a permitir y aceptar de ninguna manera es hacerlo sobre la base de presiones que tengan que ver con nuestro ordenamiento jurídico, con nuestra constitucionalidad, con nuestra soberanía. En ese proceso, Rogelio, cuando estaba en la administración el presidente Obama, se dieron muchas situaciones, pero entre otras las que eran más visibles, las que más destacaba la prensa internacional, es la llegada de ciudadanos de los Estados Unidos a Cuba, la visita, parece que eso fue muy fluido, y de empresarios de los Estados Unidos a Cuba. ¿Cómo ha sido la reacción de esta gente que tenía ya sus pasajes y todas sus cosas y de repente pareciera que la regresan al pasado? Bueno, evidentemente ha sido una reacción contraria a estas decisiones del presidente Trump. Amplios sectores de la sociedad de Estados Unidos han favorecido este acercamiento que se produjo durante la administración Obama en el Congreso de Estados Unidos, entre empresarios, entre las agencias de viaje, entre el sector agroalimentario de ese país. O sea, ha habido amplios sectores de la sociedad de Estados Unidos favorables a un acercamiento, una relación normal. Algunos de ellos porque por esta vía han tenido importantes avances en sus intereses de diverso tipo. Por tanto, lo que decimos es que las decisiones de Trump que apuntan a dos temas fundamentales. Primero, a limitar, restringir los viajes de los estadounidenses a Cuba. Es el único país del mundo, Arle, al que no puede viajar un estadounidense. Puede viajar a cualquier otra parte del mundo como turista, pero no a Cuba, que está a 90 millas
y que tiene una relación histórica entre las dos naciones. Bueno, ese es el primer punto de las decisiones presidenciales de Trump. Impedir lo que se llama la política de pueblo a pueblo, los viajes de pueblo a pueblo que fueron facilitados por la administración Obama. Y a su vez, limitar, restringir, impedir las relaciones empresariales entre entidades comerciales de Estados Unidos con empresas cubanas vinculadas al sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o al sector militar de nuestro país, sabiendo que en Cuba la Fuerza Armada y nuestro Ministerio del Interior es parte del pueblo y los recursos que por esa vía llegan a nuestro país son para redistribuir en beneficio de todo nuestro pueblo. Así es. Bueno, vamos a continuar hablando en el próximo segmento con el embajador de la hermana República de Cuba, Rogelio Polanco. Ya regresamos al Kiosco Veraz. Y en la tarde, materia olvidada. Seguimos en el Kiosco Veraz y aquí en Últimas Noticias, buenas noticias, que es la que quieren eclipsar con esas malas noticias de la guarimba. José Peña acudió a su cita con el podio, volvió a llevarse el oro en los 3.000 metros con obstáculos, esto es en los Juegos Suramericanos, donde Venezuela ha conquistado hasta este momento 4 medallas de oro, con Robeli peinado en salto con garrocha, con Eure en salto alto, 2,31 metros saltó ese muchacho, y es récord suramericano y por supuesto récord nacional. Yolmi Jaramillo fue plata en decatlón y entró en el Mundial. Albert Bravo consiguió la segunda presea de plata en los 400 metros con valla, mientras que en el salto largo hubo bronce para Joanny Luque con 6,47 y para el relevo de 4% de Jaker García, Arturo Ramírez, Álvaro Casiane y Jesús Vázquez con un tiempo de 39,74 segundos. Y a eso se agrega que en el día de ayer Secoto Jr. pues ganó también en su carrera de Fórmula 2. Es decir, triunfo de la juventud venezolana. La juventud no está solo atacando, pero provocando incendios y quemando seres vivos. La juventud está estudiando. Lo decía ayer el presidente de la República, que ya en este mes de julio, pues, los muchachos pasan para su siguiente grado, para su semestre, si son universitarios, de primaria, de secundaria, la juventud estudiosa de Venezuela. Y aquí sigue la información, en Última Noticia, con este titular: Rodríguez Torres, 2 puntos, un cuerda floja de Estados Unidos. Un documento gringo señala al oficial como una fuente protegida. Estos documentos están publicados por el diario Últimas Noticias. Vamos a continuar hablando aquí con nuestro amigo, el embajador de Cuba, Rogelio Polanco. Conversamos acerca de la nueva política de Donald Trump. Bueno, Cuba no está sola, está acompañada por Venezuela, que es otro de los blancos de la administración de los Estados Unidos, que vive hablando de Venezuela todos los días. Donald Trump ahora se ocupa de Venezuela. Eso me hace recordar que Fidel Castro le dijo a Hugo Chávez: ahora no soy el único demonio que anda por el mundo, ahora somos 2. Así es, estamos hermanados también en esta lucha, Arle. Y es lógico que pase, porque son pueblos que han decidido buscar y defender su propio destino. Y con ello, gobiernos revolucionarios, progresistas, de izquierda, que lo que intentan es afirmar su soberanía, su independencia por la búsqueda del bienestar de nuestras naciones. Así que es lógico que pase esto. Tenemos un enemigo común, que es el imperialismo norteamericano y que ha intentado durante tanto tiempo acabar con nuestras independencias. Y por tanto la solidaridad hoy es más latente que nunca entre nuestros pueblos. Ahí estamos Cuba y Venezuela, en el ALBA, en las diferentes organizaciones. Hoy Venezuela preside la Asociación de Estados del Caribe, ¿no? Preside también el Movimiento de Países No Alineados. La política exterior de la Revolución Bolivariana es activa, es intensa, y Cuba ha expresado en estos momentos su solidaridad con el pueblo, con el gobierno, con la Unión Cívico-Militar que preside el presidente Nicolás Maduro,
como demostración de que Venezuela no está sola y la acompañan los pueblos del mundo en esta arremetida que tiene la intención de acabar con las conquistas logradas por su pueblo. Hay mucha gente que dice, Rogelio, que Venezuela planteó su salida de la Organización de Estados Americanos. Eso es un proceso que se lleva 1 o 2 años, de acuerdo con los protocolos, porque están allí y dicen, Venezuela se va a salir de la OEA cuando Cuba va a ingresar. No, al contrario, nosotros hemos dejado muy claro que nunca regresaremos a la OEA. Esa institución colonial que ha sido instrumento de la política injerencista de Estados Unidos durante décadas, nunca regresaremos. De allí se nos excluyó en los años 60, en los años 60, en el año 62, Cuba dio una batalla intensa en aquel momento cuando se nos intentó acusar de ser agentes de potencias extranjeras y de introducir el comunismo en la región, que fue solo el pretexto. Sabíamos que la intención era usar ese organismo hemisférico de monroísta creado para la injerencia y la intromisión en nuestros países para intentar doblegar a Cuba. Cuba no se doblegó. El pueblo cubano, recordemos aquellas reacciones, la primera y la segunda declaración de La Habana en una extraordinaria respuesta, estuvo de acuerdo con que nuestro país mantenía su dignidad, pero no iba a ser de ninguna manera doblegada en un organismo como este, que ha seguido siendo el ente fundamental para la ocupación, la invasión de nuestros países. Así que, una vez más, reiteramos, Cuba no regresará nunca, jamás, a ese organismo de coloniaje. Ese organismo de coloniaje, por cierto, que la historia de Venezuela y Cuba, que tantas veces se confluyen en esa oportunidad, aun cuando ahí estaba un gobierno del punto fijismo, el canciller de Venezuela se negó a apoyar la expulsión de Cuba, no lo votó, aunque tenía la orden del presidente Rómulo Betancourt. Es más, el presidente Rómulo Betancourt es quien toma la bandera para la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Y su canciller, que fue el doctor Ignacio Luis Alcaya, votó en contra. Así es. Y por eso se le conoce como el canciller de la dignidad. Cierto. Y después de eso, prácticamente todos los países de América Latina rompieron relaciones con Cuba. Fue una imposición de Estados Unidos. Solo México mantuvo sus relaciones con nuestro país. O sea, Cuba se le intentó aislar, se le impuso un bloqueo feroz, genocida, que todavía dura hasta el día de hoy. Sin embargo, Cuba hoy es admitida cada vez más en el seno de América Latina. Claro. Y es demostración de que cuando se defienden causas justas, cuando hay firmeza en los principios que defendemos, por supuesto que las causas triunfan. Aun cuando, bueno, aun cuando Cuba no pertenece a la Organización de Estados Americanos, Ministerio de Colonia lo llamó Fidel. Así es. Tú eres internacionalista. Esos fueron tus estudios, ¿no? Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales. Internacionales. ¿Cuál es tu opinión del señor Luis Almagro al frente de la OEA? Bueno, ha llegado a los extremos más abyectos, ¿no? Este personaje está cumpliendo con el papel. Pero una posición así no se había visto, chico. Era por lo menos más disimulada de otros secretarios generales. Bueno, ya no tienen que disimular mucho las cosas. Tratan de presentarla tal como son, sin maquillaje. Así que la OEA sigue siendo, ya sabemos, lo que ha sido, cada vez intentando quitarse todas sus máscaras porque ya no las necesita. Y por tanto creo que esta decisión histórica que ha tomado el gobierno bolivariano es una posición digna, que está acompañada por su pueblo y por los pueblos del mundo, y que demuestra que ese organismo colonial sigue intentando hacer lo mismo que ha hecho durante décadas, intentar llevar la política injerencista de la potencia hegemónica de nuestro continente en la misma manera que lo hicieron cuando apoyaron las invasiones a nuestros pueblos y que refrendaron todos los golpes de Estado en la región. Claro.
Venezuela, la semana pasada, y lo destacaba ayer el presidente Maduro en su excelente discurso, ese fue un discurso muy distinto a los que se suelen dar en estos actos históricos, como la conmemoración de la batalla de Carabobo, porque allí hubo realmente, había mucha emoción de parte del presidente, pero también mucho coraje, mucha firmeza en las denuncias que hizo sobre la conspiración que hay contra la patria de Bolívar y de Chávez, y él destacaba los triunfos que obtuvo nuestro país la semana anterior en la Organización de Estados Americanos, que no ha podido Almagro llegar a un consenso de la derecha internacional allí para abrir la pista para una invasión a nuestro país, y también en las Naciones Unidas, donde más de 57 países se pronuncian a favor del diálogo y de la paz en Venezuela. Cuba no está en la OEA, pero sí está en las Naciones Unidas. Y Cuba ha tenido demasiado triunfo en cuanto al bloqueo, pero la potencia imperial como que no le hace mucho caso a las Naciones Unidas. Bueno, Estados Unidos históricamente ha estado en contra del multilateralismo, porque considera que puede ejercer su potestad al resto del mundo como policía internacional, como gendarme internacional y como a ello. El famoso destino manifiesto. El destino manifiesto. Entonces, eso va contra todas las normas del derecho internacional, contra todas las convenciones. Si hay algo que hoy debemos los pueblos y los gobiernos del mundo defender con mucha fuerza, es el multilateralismo, es evitar que se convierta el mundo, impere la ley de la selva, porque si no, ¿cómo vamos a defender los países pobres, los países independientes, si no es con el derecho internacional que hemos logrado durante tantos y tantas décadas garantizar nuestros derechos, nuestros principios, nuestra igualdad soberana como naciones? Son principios del derecho internacional que han sido establecidos por la Carta de las Naciones Unidas. Esto que estamos viendo en el Consejo de Derechos Humanos es el intento del gobierno de Estados Unidos de usar una instancia creada por las naciones para que de manera igualitaria todos los países puedan expresar sus preocupaciones sobre el tema de derechos humanos. Lo usa políticamente de manera manipulada para tratar de singularizar a un país, a un gobierno que no se somete a sus designios, como han hecho con Cuba durante años. En el caso del bloqueo, son 25 años Cuba presentando en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se considera que es la máxima instancia de las naciones a nivel mundial, y Estados Unidos burlándose durante todos estos tiempos de la comunidad internacional. En esos 25 años, en los últimos años más o menos, la condena al bloqueo, ¿cómo ha sido desde el punto de vista cuantitativo? Ha sido prácticamente unánime. Estados Unidos ha estado aislado totalmente en esas votaciones. Cuba ha llevado durante todos esos años esa resolución que se llama necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Y Arle, en los últimos años no ha habido acompañamiento ninguno a Estados Unidos. En el último incluso Estados Unidos se tuvo que abstener, no hubo país en contra, o sea, porque era contraproducente. O sea, el propio presidente Obama había planteado en su directiva, se abstuvo de su propio bloqueo. Así es. Una posición... A ver, eso fue con Obama. Con Obama. Esta vez no se va a abstener. Ahora Cuba llevará una vez más a la Asamblea General su condena al bloqueo. Ahora, tú como internacionalista, esta situación que parece medio esquizofrénica, es decir, cuando se condena el bloqueo yo voto por esa condena, pero yo no me revelo contra ese bloqueo en la práctica. O sea, países que dejan que Estados Unidos le imponga la ley Helms-Burton, que se llama la ley donde son sancionados si comercian con Cuba. Bueno, un montón de sanciones por cualquier tipo de relación, sobre todo económica. Hay un entramado de legislaciones de Estados Unidos que han sido ya codificadas como parte del bloqueo por el Congreso de ese país, que impiden a Cuba usar el dólar como moneda internacional, que impiden a los buques que vienen a Cuba tocar puertos de Estados Unidos en 6 meses, que impiden a Cuba hacer transacciones internacionales
con los bancos, hay una persecución financiera contra Cuba extraordinaria, que impiden inversiones en nuestro país, que impiden los viajes de los estadounidenses a Cuba. O sea, hay todo un andamiaje que se ha configurado durante años, Arley, para tratar de asfixiar a nuestro pueblo. La gente piensa que el bloqueo es solamente relación Estados Unidos-Cuba, empresas norteamericanas que están en Estados Unidos nada más, que llega hasta ahí. No, el bloqueo es extraterritorial. El bloqueo te persigue hasta el último lugar del mundo. Es la intención de un gobierno y de un Congreso de un país de legislar para el mundo y por tanto aplicar su ley de manera extraterritorial en otros países. Por eso es que los países votan en contra, porque les afecta su propia soberanía. La cuestión es cómo hacer que derrotemos el bloqueo en la práctica. Cuba lo ha hecho con la resistencia de nuestro pueblo, que se ha levantado una y otra vez para buscar los medios y los mecanismos para seguir sobreviviendo, desarrollándonos y resistiendo frente al bloqueo. Y ahí está nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo económico en ámbitos diversos de nuestra economía y además gracias a la solidaridad internacional. Yo creo que es una demostración de la dignidad de un pueblo, Arley, y por eso agradecemos tanto a Venezuela, al gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro, que en cada tribuna ha expresado de manera contundente su rechazo al bloqueo y su apoyo a nuestro pueblo. ¿Cómo están en estos momentos, como digo, las historias de nuestro pueblo? Pues se entrecruzan tanto desde Bolívar, Martí, Carpentier, el canciller de la dignidad, nos conseguimos en tantos momentos. Ahora, en la actualidad, ¿cómo están? Pues mucha gente piensa que eso ha decaído un poco, los convenios Cuba-Venezuela en cuanto a intercambio de ayudas, de asistencia médica, deportiva. Estamos en un momento magnífico, estelar de las relaciones. Es cierto, la relación de Cuba y Venezuela es ejemplar, Arley. Demuestra lo que es posible hacer entre dos países, dos gobiernos, cuando tienen voluntad política de llegar a acuerdos para que se reviertan en beneficio de sus pueblos. Hoy seguimos teniendo una presencia importante en la colaboración entre nuestros dos países. Cuba sigue participando activamente en las ejemplares misiones creadas por el gobierno bolivariano para llevar salud, educación, cultura, deporte al pueblo venezolano. Mantenemos un vínculo estrecho en diferentes ámbitos de la colaboración, en el ámbito energético, en el ámbito agroalimentario, en los temas relacionados con la comercialización de medicamentos. O sea, tenemos una intensa relación en el ámbito... Tú eres hombre de radio y televisión y tú sabes cuando empiezan a uno a hacerle señales allí, ¿no? Vamos a dejarte un minuto. ¿Qué le dices tú al pueblo venezolano en este momento de asedio internacional? ¿Cuál es el mensaje de...? Al pueblo venezolano, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestra admiración por la resistencia encomiable que están dando, por el ejemplo que ofrecen al mundo ante esta arremetida imperial. A Venezuela se le hace hoy una guerra no convencional, intentando por los diferentes medios tratar de doblegar y de quebrar su voluntad. Y el pueblo venezolano está dando una demostración de qué está hecho, que es el pueblo de Bolívar y es el pueblo de Chávez. Cuenten con el apoyo del pueblo cubano y de los pueblos del mundo. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Gracias, como embajador de Cuba, estuvimos aquí en el Kiosco Veraz. Nos vemos el próximo domingo con Tarek William Sack, aquí en el Kiosco Veraz. Muy buenos días. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada.